Bienvenidos, hermanos, a Apologética Malacitana. Pues hoy quiero aclarar algunos puntos porque ha habido, creo que, bastante polémica con el último vídeo publicado, ¿verdad? Que si altar de muertos sí, altar de muertos no. Entre los mismos mexicanos he podido comprobar que hay división de opiniones. He visto comentarios totalmente a favor, ¿verdad?, de hacer un altar de muertos, y también he llegado a ver comentarios que están en contra de esta práctica, como también admiten que es parte del paganismo que aún arrastra. Algunos comentarios me decían que yo hablaba sin saber, ¿verdad? La típica falacia ad hominem. No puedes atacar el argumento, atacas a la persona. Diciendo, por ejemplo, que yo no soy mexicano y que yo, por tanto, al no ser mexicano, pues no lo entiendo. Como acabo de decir, ni entre los mismos mexicanos hay unanimidad respecto a si hay que hacer un altar de muertos o no. Otros me dijeron que sí, que era simplemente mi opinión y que por qué no lo demuestro con el magisterio de la iglesia, que esa práctica pues es totalmente pagana y que el católico, el cristiano católico, no debe de participar de ella. Pues bueno, hoy voy a dar respuesta a todos estos hermanos que me dejaron esos comentarios en ese video. Los mexicanos, los que sí creen que deben de hacer este tipo de altares, pues ellos afirman que ellos, al montar, ¿verdad?, en esas fechas, 1 de noviembre y 2 de noviembre, ese altar de muertos, ¿verdad?, pues sus parientes vienen a visitarlos, ¿verdad? Ellos celebran que ese día, ese familiar que ya partió, pues vuelve, ¿verdad?, y regresa y está entre los vivos y viene a tomar esos alimentos que ellos han dejado ahí. Pero ese lugar de donde vienen, ellos mismos lo dicen, que es el inframundo, ¿verdad? Ese día que se celebraba antes de que los evangelizadores llegaran, ese día a los muertos, se celebraba en el 9º mes del calendario solar mexica, cerca, ¿verdad?, del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo, y en esa fiesta los indígenas celebraban el final de la cosecha del frijol, del garbanzo, del maíz, de la calabaza, etc. Y estos alimentos después eran parte de una ofrenda que se hacía, fíjense bien, se entregaba a la diosa azteca. Permítanme si no lo digo bien, Mictecacihuatl. Igual no lo he dicho bien y algún mexicano se me quejará. Esta diosa azteca era la guardiana del 9º nivel del infierno. Ya vemos que la práctica de cristiana no tiene nada, absolutamente nada. Respecto a esos puristas que me piden magisterio, no hay problema. Primeramente decirles que en la descripción del vídeo voy a dejar una serie de enlaces con todo lo que voy a decir yo aquí, para que no diga nadie que eso yo me lo inventé. Voy a leeros el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, un documento escrito por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. O sea, esto es magisterio. O sea, esto es
pata negra. Si no crees lo que dice la iglesia, pues entonces, porque esto no van a ser palabras mías. Dice el número 257. En los usos y tradiciones de algunos pueblos respecto al culto de los muertos aparecen elementos profundamente arraigados en la cultura y en determinadas concepciones antropológicas, con frecuencia determinadas por el deseo de prolongar los vínculos familiares y, por así decir, sociales con los difuntos. Al examinar y valorar estos usos, se deberá actuar con cuidado, evitando, cuando no estén en abierta oposición al Evangelio, interpretarlos apresuradamente como restos del paganismo. ¿Qué nos dice la Iglesia? Que tenemos que fijarnos, que no juzguemos a la ligera. Por supuesto, no hay que juzgar a la ligera. Pero como viene a decirnos también la Iglesia, estas prácticas es un deseo de prolongar esos vínculos familiares y, por así decir, sociales con los difuntos. Hermano mexicano que me escuchas, tienes que dejar a Dios ser Dios. Esa persona cumplió su etapa aquí, en la iglesia militante. Ahora él tiene que seguir su camino. Deja a Dios ser Dios. Dice el número 258 que le sigue, y quiero que estés atento a esto. Por lo que se refiere a los aspectos doctrinales, hay que evitar el peligro de que permanezcan en la piedad popular con los difuntos elementos o aspectos inaceptables del culto pagano a los antepasados. ¿O qué es lo mismo? Cuando tú dices que tu familiar va a dejar el lugar donde esté para venir, ¿verdad?, a estar junto a ti, eso es pagano. Cuando tú dices que ese familiar dejará el cielo, dejará el infierno, dejará el purgatorio para venir, para pasar una noche contigo, comiendo y bebiendo, eso es lo que dice la Iglesia, que es inaceptable del culto pagano a tus antepasados. Seguimos con el catecismo, donde nos habla de la religiosidad popular. Vamos a leer el numeral 1674 en adelante. Dice el catecismo, el magisterio de la Iglesia. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe de tener en cuenta la forma de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Como pueden ver, todas estas prácticas de religiosidad popular tienen un centro. Y ese centro es una persona. Y esa persona es Cristo. En un altar de muertos se ha sacado a Cristo para dar entrada a la muerte. Fíjense el nombre, altar de muertos. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de muertos, sino que para Él todos viven. Sigamos leyendo. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar
la religiosidad popular y, llegado el caso, fíjense bien, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Muchos me decían: José, tú no puedes opinar porque eres mexicano, ¿verdad? Pues aquí, como he dicho en la descripción, la diócesis de Papantla del estado de Puebla, perdónenme si no lo pronuncio o no lo digo bien, dice la diócesis de Papantla del estado de Puebla, dice: según la creencia, los obsequios colocados en el altar atraen a los espíritus para facilitar el viaje desde el Mictlán hasta las casas de sus familiares para disfrutar de una noche de fiesta, ¿verdad? Hay que ser muy necio, perdónenme cómo me estoy expresando, pero hay que ser muy necio, ¿verdad?, para pensar que un alma que está en el cielo, junto a Dios, disfrutando de la visión beatífica, venga a tu casa porque le has preparado un tamal, ¿verdad? ¿A que suena extraño? Por ejemplo, si ese difunto, desgraciadamente, después del juicio, ha ido al infierno, ¿tú crees que va a dejar el infierno, verdad?, que es para toda la eternidad? Va a decir ese difunto por iniciativa propia dejar el infierno y venir a tu casa a cenar contigo. Esos son aspectos, costumbres, pensamientos paganos. El Mictlán, como os he dicho antes, se creía que era el viaje al inframundo y que este duraba 4 años, después de haber superado diferentes obstáculos, y el difunto era recibido por Mictlantecuhtli, perdónenme porque es complicado decirlo, que eran deidades, o sea, falsos dioses del inframundo, y estos dioses del inframundo anunciaban al difunto que ya sus pesares, sus sufrimientos en el mundo de los vivos habían finalizado. ¿Se dan cuenta que es idolatría? Aunque muchos me han tachado de llamar a todos los mexicanos católicos idólatras. Yo jamás dije eso, sino que el que lo practique, que es muy diferente. Si un mexicano o de cualquier país, no tengo nada en contra de los mexicanos, todo lo contrario, los amo, los aprecio, y por eso mismo que los amo y los aprecio, hago ese trabajo y hago estos vídeos. Dice la Escritura en Eclesiástico 30:18: manjares derramados sobre boca cerrada son las ofrendas de los alimentos puestos sobre una tumba. ¿Qué más literal lo quieres? Esto, si eres cristiano, si crees verdaderamente que lo que te acabo de decir es palabra de Dios, ¿me tienes que creer? Porque ya la Escritura te está enseñando que esas prácticas son ya muy antiguas y que si has abrazado a Cristo, si has abrazado a la Iglesia de Cristo, tienes que dejar esas prácticas. Porque como dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, gozo en el Espíritu Santo. Os voy a leer un extracto de una entrevista
que le hicieron al padre Rogelio Alcántara, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Este padre, al preguntarle, ¿es católico poner en estas fechas un altar de muertos? Fíjense la respuesta. El padre Alcántara responde con un enfático no. Enfático quiere decir un no rotundo. Hace énfasis, ¿verdad? Es un no rotundo si se hace como lo hacían los antiguos mexicas. No obstante, fíjense bien que es muy diferente. La respuesta cambia a un sí siempre y cuando a esta conmemoración le damos una connotación auténticamente cristiana. Y dice así, sigue diciendo el padre: puedo recordar a través de un altar de muertos que puedo hacer por mis difuntos una gran obra de misericordia, orar al Dios Trino por la salvación de estos, hacer una confesión y participar en la Santa Misa para ganar para ellos una indulgencia plenaria. Eso es vivir para esa persona que ya se fue. Te sacrificas, por ejemplo, el día de los difuntos, por ejemplo, también con un ayuno. Pero si tú no oras al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no haces tu confesión para ir debidamente a comulgar, sino haces para ganar una indulgencia plenaria, ¿verdad? Que es confesarte, participar de la misa, comulgar, rezar por las intenciones del Papa. Entonces no estás haciendo nada por tus difuntos. Y dice así, sigue diciendo por último, el padre Rogelio Alcántara: así, un altar de muertos daría mucho fruto y estaría muy lejos de la distorsión de esta conmemoración que ha hecho Halloween, ¿verdad? Hay mucha similitud. Y fíjense, para los que me criticaron ayer al leer 1 Corintios capítulo 10, dice el padre Alcántara, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México. Este señor es mexicano, no es español. Dice: se ha desvirtuado hasta llegar a ser una invocación a los demonios. Muchos se echaban ayer, ¿verdad?, las manos a la cabeza porque yo decía que había personas que participaban del altar del Señor y del altar de los demonios. Pero este padre, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, me está dando la razón. Pero yo no quiero tener la razón. Esto no es un combate. Aquí no se gana a ver quién sabe más, a ver quién tiene más conocimiento. Aquí se trata que nos preocupemos por las almas que se están perdiendo en esos cultos demoníacos. Y lo digo, cultos paganos y demoníacos. Dijo el Papa Gelasio en el año 492, ¿cómo no traiciona a la fe quien incurre en tales blasfemias del paganismo? ¿Cómo no va a ser considerado sacrílego quien, abjurando de la providencia y el poder del único Dios, cosas que había confesado, y se deja arrastrar, seducido hacia monstruosas supersticiones y vanas representaciones? Para terminar, San Agustín dijo: una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba se marchita, mas una oración por mi alma la recoge Dios. No lloréis, amados míos, voy a unirme con Dios y os espero en el cielo. Estas palabras pueden ser igualmente dichas por tus familiares. Yo muero, pero mi amor no muere. Yo os amaré en el cielo, como los he amado en la tierra. A todos los que me habéis querido, os pido que roguéis por mí, que es la mayor prueba de cariño. Dijo Santa Mónica, la madre de San Agustín, en su lecho de muerte:
Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os dé pena. Solo os pido que donde quiera que estéis os acordéis de mí ante el altar del Señor. Así que, hermano, participa el día 1 de noviembre y el día 2 en la Santa Misa, confesión, comulga y trata de ganar la indulgencia plenaria para tus familiares. Espero que te haya gustado este vídeo y que ya no exista más polémica respecto a este tema. Dios te guarde, Dios te bendiga.